para que podamos conocerlas y aplicarlas en nuestro ser, Padre Celestial. Dejamos la palabra de esta mañana, Señor, en tus manos, para que tú la uses conforme a tu voluntad, que tu presencia gobierne nuestras vidas, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas, Señor, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre del Señor lo pedimos. Amén. Colosenses capítulo 1. Leemos desde el versículo 24. Colosenses 1, 24. Dice la palabra del Señor: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia. De esta Iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos
Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. La carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, tiene como trasfondo la prisión, de acuerdo a todos los comentaristas, la primera prisión del apóstol Pablo en Roma, donde llega después de un largo viaje. Si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, no solo un largo viaje, sino que también un viaje bastante complicado que termina en un naufragio. Con el peligro de la muerte, no solo por el naufragio, sino porque también la palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos que los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan. Y entre ellos también estaba Pablo. Bueno, Pablo llega a Roma y comienza su prisión. Y desde allí él recibe a muchas personas que lo visitan, donde tiene la oportunidad de compartir también el Evangelio. Y dentro de estas visitas llega un hermano desde Colosas, Epafras. Epafras, al parecer, fue la persona que comenzó la iglesia en Colosas. Y llega a acompañar al apóstol Pablo, llega a compartir con él, llega a apoyarlo, a fortalecerlo, pero también le trae noticias de esta iglesia que el apóstol Pablo no conoce. Y dentro de las noticias agradables y desagradables que tiene Epafras, está el hecho de que los colosenses se están enfrentando a algunas herejías que se están introduciendo dentro de la iglesia. Y una de estas herejías es que Jesús no es suficiente para poder recibir la misericordia y el perdón de Dios, la salvación y la redención. Han llegado las personas que han perseguido durante toda la vida al apóstol Pablo en todo su ministerio. Han llegado los judaizantes diciendo que es necesario, además de Jesús, guardar la ley, circuncidarse y hacer un montón de otras cosas más para poder ganarse la salvación. Además estaba todo lo que era el ambiente, a pesar de que en Colosas es una ciudad que estaba en lo que es actualmente Turquía. Tenemos que recordar que la cultura que estaba dominando el Imperio Romano era la cultura griega. Todo lo que venía desde Atenas, desde Corinto, Esparta, desde esa zona, desde la zona de Grecia, influía a todo el imperio, especialmente
las formas de pensar, las filosofías. Colosas en ese tiempo era una ciudad importante, como nos comentaba Jorge cuando hizo la introducción. Era una de las ciudades más importantes que había. Estaba en el camino entre Éfeso, Tarso y toda una ruta de comercial. Entonces ellos recibían toda esta información y se dejaban influir fuertemente y rápidamente por lo que el resto de la gente estaba diciendo. Entonces, estaban todas estas filosofías epicúreas, estoicas, contra las cuales el apóstol Pablo luchó en todo su ministerio en diferentes lugares. También estaban haciendo mella en la iglesia de Colosas. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas. El centro de esta carta es dejar en claro que Cristo es suficiente para todo. Que Cristo ha hecho todo lo que es necesario para que nosotros podamos ser salvos. Es dejar en claro la supremacía de Jesús sobre todas las cosas. Y es por eso que en el primer capítulo ya lo deja abiertamente claro. El domingo pasado estuvimos escuchando una predicación donde nos hablaba de quién era Jesús, de que Jesús estaba antes de que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Porque habían otras filosofías también y otras teologías que estaban planteando de que Jesús no era absolutamente Dios. Cuando estudiamos la historia de la Iglesia, en relación a Jesús han surgido diferentes herejías. Y hay una que dice que Jesús nunca fue hombre, sino que era una imagen celestial, hecha humana. ¿Ustedes vieron la película Avatar? ¿Quién vio la película Avatar? Levanten la mano. No es pecado, así que levanten la mano. Ustedes saben que el Avatar nunca estuvo ahí. Es decir, la persona nunca estuvo ahí. Era una imagen hecha a la imagen de los habitantes de ese planeta. Eso es un avatar. Entonces muchos de esas filosofías dicen que Jesús era un avatar, que nunca salió del cielo, sino que hubo una imagen hecha como nosotros. La película, si ustedes la vieron, es lo mismo. A la imagen esa la hieren, la hacen sufrir, todo, pero nunca es la persona. Entonces esa era la idea. La otra era de que realmente Jesús era simplemente un hombre, un buen hombre, un santo, pero que no era Dios. Pero la palabra nos dice que Jesús fue Dios hecho hombre. 100% hombre, 100% Dios. Y Pablo, aquí en Colosenses, los primeros versículos del capítulo 1, deja muy en claro la preexistencia de Cristo, la supremacía de Cristo y su obra perfecta por medio de la cruz para nuestra salvación. Eso es lo que ha estado expresando el apóstol Pablo durante los primeros 23 versículos. Y estos últimos versículos son una expresión un poco más personal. Parte diciendo, ahora yo me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Muchos pensarían que el apóstol Pablo era... Siempre se me olvida la palabra.
un masoquista. Se me olvidan las dos palabras, sádico y masoquista. Muchos piensan que Pablo era masoquista, pero no, Pablo no era masoquista. Ni ninguno de los apóstoles era masoquista, ni tampoco el pensamiento de los apóstoles nos llama a un masoquismo cuando nos dice alegraos en los sufrimientos. Lo que nos da a entender, sí, el apóstol Pablo, es de que ¿por qué se alegra en sus sufrimientos? Porque él entiende por qué está sufriendo. Entiende cuál es la finalidad del sufrimiento. Y es allí donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestros sufrimientos por el Señor y nuestros sufrimientos y nuestras dificultades en la vida tienen un propósito. Amén. Y no es que nos gocemos por el hecho de estar sufriendo, sino que nos gozamos porque sabemos que hay un propósito. Y porque ese propósito se tiene que cumplir en nuestras vidas. Y si ese sufrimiento tiene que enseñarnos algo, tenemos que aprenderlo. De nada sacas, hermano, con gozarte en un sufrimiento si al terminar el sufrimiento no has aprendido nada. No has crecido más. Todo sufrimiento nos ayuda a crecer. Pero si no crecemos por medio del sufrimiento, el sufrimiento no está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que él se alegra de sus sufrimientos por el Evangelio, por Cristo y por la iglesia. Dice, él está sufriendo por la iglesia. Nos dice dice, y completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo. Hay muchos que han querido tergiversar esta expresión del apóstol Pablo cuando dice completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, diciendo que la obra de Cristo no es una obra completa. Que el sufrimiento de Cristo en la cruz no es una obra completa, hay que hacer algo más. Pero no se refiere a esto, la palabra que usa el apóstol Pablo para sufrimientos o para aflicciones, las aflicciones de Cristo, no es un término que se haya usado en relación a la cruz. Los sufrimientos de Cristo se describen de otra manera, pero la palabra que usa el apóstol Pablo es una palabra que habla de las aflicciones y de los problemas y las persecuciones que Cristo tuvo dentro de su ministerio en la tierra. Entonces lo que está diciéndonos es, yo completo con mi parte lo que Jesús sufrió en la tierra. Y de alguna manera se cumple en mí lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo que si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me despreciaron, a ustedes también los van a despreciar. A esos sufrimientos se refiere el apóstol Pablo que él está completando y dice que él hace su parte. Y eso significa que cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, o debiéramos hacer nuestra parte. No significa que el sacrificio de Cristo en la cruz es incompleto o le falta algo, no. Significa que sus sufrimientos son extensivos a nosotros. O que nosotros somos la extensión de los sufrimientos de Cristo. Y creo que el apóstol Pablo entendió esto claramente cuando tuvo esa visión de Dios, de Jesús, en el camino a Damasco. Cuando se enfrenta a Jesús, Jesús le pregunta, Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? Esa es la pregunta que le hace Jesús al apóstol Pablo. Dice, ¿por qué me persigues? Pablo podría haber dicho, yo no estoy persiguiendo a nadie aquí, yo estoy persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús le está diciendo con esta pregunta, al perseguir a la iglesia me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué?
Porque como dice el apóstol Pablo aquí, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo lo que se le haga a la iglesia se le hace al cuerpo de Cristo. Y todo lo que se le haga al cuerpo de Cristo se le hace a Cristo mismo. Cristo entiende que cualquier sufrimiento que tengamos por la causa de Él, por la causa del Evangelio, es un daño que se le está intentando hacer a Él. Entonces, es por esto que el apóstol Pablo plantea esta expresión. Yo completo por mi parte los sufrimientos de Cristo, porque todo lo que me esté pasando a mí, Cristo considera que se lo están haciendo a Él. Si ustedes se acuerdan en la carta a los Gálatas, cuando Pablo está terminando la carta a los Gálatas, dice, yo llevo las marcas de Cristo. ¿Y cuáles son las marcas de Cristo? Todas las cicatrices que el apóstol Pablo tenía por la causa de Cristo. Las cicatrices de los apedreos, las cicatrices de los latigazos, las cicatrices de los golpes que le dieron, las cicatrices que posiblemente que tuvo cuando estuvo también en los naufragios. Yo llevo las cicatrices de Cristo. ¿Nosotros llevamos las cicatrices de Cristo? Tenemos que entender, hermanos, que Jesús nos considera parte de Él. Somos parte de Cristo. Amén. Cristo está en nosotros. Amén. Y todo lo que suframos por su causa, lo sufrimos, lo sufre Cristo Jesús. Y esto es un llamado de atención, de alguna manera, al mundo entero. Porque cada uno de aquellos que está haciendo sufrir a nuestros hermanos, cada uno de aquellos musulmanes extremistas que está matando a nuestros hermanos, Cristo está considerando un daño a Él mismo. Y una cosa es meterse con un ser humano, pero otra cosa es meterse con Cristo. Aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que es soberano y aquel que al final de cuentas va a ser el juez de todos nuestros actos. Entonces, cuando el mundo nos odia, cuando el mundo nos hace mal, cuando el mundo nos desprecia, cuando el mundo nos daña, porque nosotros somos hijos de Dios, recuerden, hermanos, Cristo considera eso como una afrenta a Él mismo, porque no estamos solos, somos su cuerpo. Y es por eso que el apóstol Pablo puede estar tan tranquilo y puede estar gozoso de los sufrimientos, porque sabe que Cristo está compartiendo con él también esos sufrimientos. Y Cristo está considerando esos sufrimientos como parte de aquello que, si Él estuviera en esta tierra, Él estaría también viviendo. El versículo 25 dice, de esta iglesia por la cual estoy sufriendo, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para el beneficio de ustedes. Pablo considera que recibe como la administración del ministerio de la palabra. Pablo recibe su ministerio y la palabra que usa, que nosotros tenemos aquí como
fui hecho ministro, en realidad Pablo está diciendo yo fui hecho diácono. En el original dice diácono, es decir, un servidor de la palabra. Fui hecho servidor de la palabra por la administración que Dios me dio. Y la palabra que usa de administración es oikonomios, de donde viene nuestra palabra economía. Y oikonomos se traduce normalmente como administrador. Es decir, Pablo está diciendo, yo recibí la administración de la palabra de Dios, del servicio de la palabra de Dios, de parte de Dios mismo, para el beneficio de la iglesia. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que predicar toda la palabra de Dios. Cuando habla aquí de a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, Pablo está diciendo que tiene que predicar completamente y absolutamente toda la palabra de Dios. Esa es la idea del original. Y es un poco lo que le dice a los ancianos en Éfeso. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso, cuando ya se está despidiendo de ellos? Lo primero que les dice es, yo les prediqué toda la palabra de Dios. No me ha faltado nada. Les prediqué lo bueno, les prediqué lo difícil, les prediqué lo que es agradable, les prediqué lo que nos puede desagradar de la palabra de Dios. Pero toda la palabra yo se la entregué y nadie me puede encontrar culpable de que no les he dicho todo lo que Dios quiere que sepan. Y hermanos, ese es nuestro trabajo como iglesia. Una de las características de la predicación expositiva que nosotros estamos haciendo de la palabra es que no podemos escapar de las cosas que nos son desagradables. Normalmente cuando existe una predicación temática, cuando predicamos de acuerdo a lo que estamos siendo inspirados por el Señor, es muy raro que un predicador predique pasajes complicados o que llamen la atención a la iglesia. Me refiero que desafíen a quienes somos. Porque como seres humanos no queremos meternos en problemas. Uno de los problemas del Evangelio de la Prosperidad es que se salta prácticamente un 60% de lo que es el Evangelio. No los menciona. No menciona la palabra pecado. No menciona la palabra sufrimiento. Porque esas palabras están vetadas. Y solamente tenemos que hablar de que Dios nos prospera, de que Dios nos bendice, de que Dios quiere lo mejor para nosotros, de que Dios va a bendecir nuestras vidas, de que si damos 100 el Señor nos va a multiplicar a 3000, etcétera, etcétera. Necesitamos levantar el ánimo de las personas, necesitamos decirles ustedes son excelentes, ustedes sigan para adelante porque ustedes son muy buenas personas, Dios está con ustedes. Sí, Dios está con nosotros. Pero la palabra dice que nosotros no somos buenas personas. Dice que nuestro corazón es engañoso. Y que necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos a pasajes como este, donde el apóstol Pablo nos dice, yo tengo que contarles toda la verdad del Evangelio, ese es nuestro esfuerzo, hermanos.
No queremos sacarle el cuerpo a las cosas que son complicadas. Sí queremos la dirección del Espíritu Santo para poder compartir con ustedes, para compartir con la iglesia, aquello que nos es difícil decir, pero que hay que decirlo porque es parte del Evangelio. Me recuerdo una predicación que hizo Esteban, cuando dijo, llegamos a uno de los versículos complicados, cuando hablaba de aquellos que se bautizan por los muertos, cuando le tocó en 1 Corintios. Y es complicado. Pero expresó lo que la palabra nos decía y compartió en su oportunidad lo que eso significaba y qué es lo que implicaba y por qué Pablo lo estaba planteando en esa ocasión. Y es por eso que nosotros queremos compartir con ustedes la palabra del Señor, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para poder ir compartiendo todas las cosas que Dios quiere decirnos a nosotros y poder entender de que el Evangelio no es un jardín de rosas. O si es un jardín de rosas, esas rosas sí tienen espinas. Y vamos a tener que lidiar con las espinas del jardín. Esta palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, de la cual fui hecho administrador, es el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Y la palabra que usa el apóstol Pablo aquí es misterio. Y posiblemente la usó de una manera muy deliberada, porque para los griegos, para las filosofías griegas que estaban dando vuelta ahí y que estaban infectando a los colosenses, los misterios eran las cosas ocultas, pero que solamente algunos escogidos, algunos selectos, podían conocer, que no estaba a disposición de todos. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo les estoy compartiendo el misterio, pero este misterio está abierto para todos. Aquí no hay escogidos. Todos los santos pueden entender este misterio. ¿Y este misterio quién es? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús llegando a ustedes, los gentiles, dice el apóstol Pablo. Este misterio había estado escondido. Estuvo escondido por gran cantidad de siglos hasta que Jesús llega a la tierra, se revela, muere, resucita y es predicado. Y el propósito de Jesús, bendiciendo con nueva vida, bendiciendo con una redención, bendiciendo con una nueva relación con aquel que nos ha creado, es este misterio. Y este misterio lo podemos conocer todos. No se necesita ser escogido, no se necesita ser un elegido. No se necesita tener un CI de 150, 200 para poder entenderlo. No. Incluso el apóstol Pablo dice que este evangelio no llegó a los sabios, sino que llegó a los necios. Aquellos que lo buscaron con la sabiduría humana no lo encontraron, pero aquellos que se abrieron a la verdad y a la locura de la predicación, ellos pudieron entenderlo. Y eso somos cada uno de nosotros, hermanos. Yo sé que aquí hay gente muy inteligente. Yo sé que aquí hay gente que
si hiciéramos algún test de esos de inteligencia, creo que encontraría más de alguno que pasaría el promedio. No al nivel de Einstein, pero... o posiblemente sí, no sé. Pero esa inteligencia no nos hace capaces, hermanos, de reconocer el Evangelio. Es la locura de la predicación. Que hace que nosotros podamos recibir aquello que Dios está impartiendo en nuestros corazones. Que nos hace reconocer cómo realmente somos. Que nos hace caer del pedestal en que nos encontramos para poder realmente ponernos de rodillas delante de Cristo Jesús, Señor de toda la creación, y decir, sí, yo soy polvo, como decía Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sé con quién estoy tratando. Entonces, hermanos, este misterio, Cristo revelado a nuestros corazones, es el mensaje, y este Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Es la esperanza que nosotros tenemos. Y no es solo la esperanza para este mundo, es la esperanza para la eternidad. Qué vacío, hermanos, es el mundo, qué vacío es el corazón de aquellas personas que tienen la esperanza puesta en este mundo. Que aquellos que tienen la seguridad se aseguran para vivir este mundo. Quizá el ejemplo que nos ponía Elizabeth al comenzar esta reunión es una cuestión muy clara. Un joven de 32 años, que recién, 38, ¿cuánto? 38 años, que recién, de acuerdo a nuestras expectativas, estaba comenzando a vivir, estaba despegando, sacando un título más alto. Quizá él no tenía la expectativa en el título, pero hay muchos hermanos que pelean por títulos, que se sacan toda su vida, están estudiando para sacar títulos. Algunos de mis ex compañeros de liceo todavía están estudiando para sacar más doctorados y ser mejores. ¿Por qué? Porque tienen otro cartón más en la muralla, porque ya la muralla no le alcanza para tantos cartones. Porque esos cartones además les aseguran un ingreso más alto. Y vamos juntando cartones y vamos juntando plata. Y en 38 años te vas de esta tierra. ¿Qué esperanza tienes? Qué vacía es una vida así. Sobre todo cuando tenemos claro de que hay una eternidad. ¿Y dónde pasaremos esa eternidad? La eternidad o la pasamos con Cristo o sin Cristo. Y no hay términos medios. Aquí no hay purgatorio, aquí no hay reencarnación, aquí no hay una nueva oportunidad. La decisión que tomaste en esta tierra de aceptar o rechazar a Cristo es la que va a demostrar realmente cuál va a ser tu futuro en la eternidad, mi futuro en la eternidad. Esa es la esperanza de gloria. Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Porque esa esperanza de gloria no solo se vive en la eternidad, sino que también la vivimos aquí. Porque Cristo está con nosotros. Porque Cristo nos acompaña. Porque los sufrimientos que hablaba el apóstol Pablo, Cristo está con nosotros. Porque las alegrías, Cristo está con nosotros. Porque Él forma parte de nuestra vida. Y a este Cristo, dice el apóstol Pablo, nosotros proclamamos.
¿De qué manera? Amonestando a todos los hombres. La palabra amonestar que usa Pablo en el griego es poner en la mente de la gente. Y esa es la idea, poniendo en la mente el mensaje de Cristo, poniendo en la mente de cada uno de nosotros el mensaje de Cristo, que nos llame la atención a nuestra forma de vivir y enseñando a todos los hombres, amonestando y enseñando. Las dos formas que usaba el apóstol Pablo para poder proclamar la palabra del Señor. El Evangelio nos amonesta en aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal. El Evangelio nos enseña cómo debemos vivir. No te sientas mal, hermano, si alguna vez con la palabra tú sientes, oye, el hermano está puro pegando palos nomás. No es la idea tampoco. Pero cuando el Evangelio nos pega palos, es porque nos está amonestando, nos está llamando la atención, porque no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y debemos cambiar nuestra actitud. Debemos cambiar nuestra forma de vivir en esa área donde nos sentimos apareados. Dice que amonesta y enseña con toda sabiduría. Y esa sabiduría principalmente es la sabiduría que el Espíritu del Señor nos entrega. El Espíritu del Señor es sabio y comparte con sabiduría. ¿Con cuál finalidad? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Perfecto en Cristo. En muchas cartas el apóstol Pablo dice que ¿cuál va a ser mi gloria en la eternidad? Verlos a ustedes en la presencia de Cristo y que Cristo los acepte. Porque ustedes llegan tal como Él quiere que lleguen. Y termina esta parte diciendo, yo con este fin trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Aquí el término que usa el apóstol Pablo es el término que da origen a nuestra palabra agonizar. En otras palabras, el apóstol Pablo no dice, yo trabajo esforzándome, sino que dice, yo agonizo con este fin. Yo me esfuerzo al máximo, pero no yo, sino el poder de Dios que obra en mí. Yo sufro al máximo y estoy dispuesto a hacer lo que sea posible, como dijo en algún momento en la carta a los romanos. Yo al romano me hago romano, al judío me hago judío, al gentil me hago gentil, al necio me hago necio, al sabio me hago sabio. Todo con el propósito de poder alcanzarlo. Para Cristo. El apóstol Pablo, desde la cárcel, está diciendo, yo agonizo, yo trabajo. Ustedes podrían decir, pero ¿cuál es el trabajo que hace el apóstol Pablo desde la cárcel si está ahí encerrado? Una es que cuando tenía la oportunidad, compartía el Evangelio. Esta prisión que tuvo el apóstol Pablo los 2 primeros años fue en una casa donde podía llegar gente.
Y llegaba mucha gente. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Compartía acerca del clima, compartía acerca del partido de la Roma con el Milán, o de los últimos sucesos que habían pasado en el Coliseo romano. No, hermano. El apóstol Pablo compartía el Evangelio. Constantemente compartía el Evangelio. Y no solo sufría compartiendo el Evangelio, sino que también tenía el sufrimiento de estar constantemente preocupado de las iglesias. Si usted estuviera en la cárcel, seamos honestos, yo no lo haría. Si usted estuviera en la cárcel y le llegaran noticias de mucha gente, ¿se preocuparía de estar escribiendo cartas a esas personas, animándolas, diciéndoles, mira, tienes que hacer esto otro? Yo creo que yo por lo menos no lo haría. Yo lo que estaría preocupado es de que mi abogado viniera y que conversáramos acerca de mi caso. Pero el apóstol Pablo, la mayor parte de las cartas que tenemos nosotros son escritas desde la cárcel. ¿Por qué él estaba preocupado? Él agonizaba cuando sabía que alguna de las congregaciones que él había fundado o que algunos de sus hermanos había fundado, como esta de Colosas, estaba cayendo en problemas. Estaba, como la iglesia de Corinto, permitiendo que el pecado abundara allí sin ningún problema. Como la iglesia de Galacia, que estaba recibiendo a estos judaizantes y abriéndoles las manos, diciéndoles bienvenidos. Hermanos, el apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros. Cada una de las cosas que dice en este pasaje, a pesar de que son muy personales, y ustedes me podrán decir, oye, pero es que yo no soy el apóstol Pablo. Y tampoco le piso los talones al apóstol Pablo. Entonces no me pidas que tenga la actitud que tiene el apóstol Pablo. Pero creo que lo que la palabra en esta mañana quiere decirnos es que esta es la perspectiva que nosotros debemos tener de nuestra vida cristiana. No somos grandes evangelistas, no somos grandes predicadores, pero sí tenemos la capacidad de compartir la palabra del Señor. Sí podemos amonestar, sí podemos enseñar lo poco que hemos aprendido de la palabra del Señor. Sí podemos agonizar por aquellas almas que se están perdiendo. Sí podemos preocuparnos para poder compartir el Evangelio, el misterio del Evangelio de Cristo Jesús. Nuestra esperanza, para que sea la esperanza de muchos otros. Sí podemos sufrir por el Evangelio. No somos apóstol Pablo, quizás nunca lo seremos, pero ¿cómo somos y quiénes somos? El Señor nos dice que tomemos una actitud en relación a su palabra. Oremos. Te agradecemos, oh Dios, por tu palabra, te agradecemos por hombres como el apóstol Pablo, hombres que se entregaron por completo y que se están entregando por completo, Señor, en diferentes partes del mundo, para que tu evangelio pueda crecer y pueda proclamarse a toda criatura. Te pedimos, Señor, que en la medida que tú nos pidas, y así como nosotros somos, Señor, nos ayudes a jugar nuestra parte en esta proclamación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a
tomar la parte del sufrimiento por el Evangelio que nos corresponde y gozarnos en él. Ayúdanos, Señor, a que el ejemplo del apóstol Pablo sea un ejemplo también para nuestras vidas, de cómo debemos vivir tu Evangelio, de cómo debemos jugárnosla por el Evangelio, de cómo debemos, Señor, realmente ser testigos de esta verdad que trae esperanza al mundo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a tomar aquello, Señor, que tú nos quieres enseñar en esta mañana, a desechar aquello, Señor, que no corresponde, pero que de este lugar, Padre Celestial, podamos irnos desafiados por ti a vivir una vida de mayor compromiso contigo, con el Evangelio, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. So
por siempre.